¿Alguna vez te has hecho cargo de algún ser querido sabiendo que en algún momento puede partir? Casi todos piensan en quien se está yendo, olvidándose por completo del cuidador. Bienvenido a tu podcast, contenido relajado para mentes inteligentes, porque nunca dejamos de aprender y el conocimiento abre la puerta de la conciencia. Eso sí, sin dejar a un lado el amor. Soy Cristi Hernández. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Gracias por escucharme en este nuevo episodio de podcast. El día de hoy, el tema es ¿quién cuida al cuidador? Y para ese tema que me pareció fascinante y por eso la invité, les quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy, que es Alejandra Camacho y es tanatóloga. Gracias, Ale, por estar aquí. Muy buenas tardes, muchas gracias a ti, Cristi, por la invitación. Gracias por venir. Primero la quiero presentar. Alejandra Camacho es licenciada en Trabajo Social, con diversos diplomados en el área de tanatología. Tiene diplomado como facilitador de aprendizaje y está certificada como practitioner en programación neurolingüística. Además tiene diplomado en biodescodificación e hipnosis ericksoniana. Actualmente trabaja en una institución de salud pública enfocada en acompañamiento de familiares y pacientes durante la estancia hospitalaria y da terapia individual y familiar en procesos de duelo. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias a ti, Cristi, por la invitación. Antes de entrar al tema, primero quisiera preguntarte qué es el duelo. Digo, me lo imagino, pero desde tu especialidad y con todos los estudios que tienes y el enfoque profesional que tienes, ¿qué es el duelo? Bueno, pues primero, Cristi, nuevamente agradezco el espacio que me dan. Más que lo que he estudiado, creo que lo más importante es la experiencia personal y mi experiencia laboral también dentro de esa área. El duelo, y qué bueno que lo mencionas, es muy importante porque dentro del tema del cuidador, tú no lo sabes, pero la persona que está a cargo de un familiar que lo esté cuidando, así sea desde que la abuelita le tiene que cuidar a los nietos, el familiar que tiene que cuidar al hermano, o en un hospital que es en el área donde yo estoy directamente, el cuidador se encuentra en un duelo, pero no lo sabe. Claro. No lo sabe y qué bueno que mencionas esa parte del duelo, porque precisamente el duelo es ese dolor, es ese proceso de que te cambia algo, es una transformación. Ok, yo creo que todos en algún momento hemos perdido algún ser amado y no es un proceso fácil, por supuesto que no. Entonces, como preámbulo, Ale trabaja en la institución en la que está con una empatía y con una manera muy bella y muy amorosa, porque cuando se están yendo las personas que amamos, es un proceso muy doloroso. Digo, yo personalmente lo he vivido y es algo que duele mucho. La cuestión o lo que me llama la atención es el enfoque que le das, que dices, bueno, sí, efectivamente, quien se está yendo duele, pero ¿qué pasa con quien está al cuidado? ¿Qué pasa con aquella persona que se chuta horas en el hospital? ¿Qué pasa con su vida? ¿Qué pasa con sí mismo? ¿Qué pasa con sus sentimientos, incluso con su pequeño núcleo familiar? ¿Qué nos puedes platicar de eso? Pues bueno, yo creo que lo has mencionado muy bien, Cristi. Efectivamente, en el área donde yo me encuentro, el cuidador, por lo regular, casi siempre es un familiar. Este familiar no solamente está horas, a veces puede estar inclusive días. A veces es un cuidador, primera que viene de un lugar fuera, no vive aquí cerquita. Es una persona que está las 24 horas, ahora sí que 24/7 con el paciente. Es un familiar que probablemente dejó su trabajo temporalmente, es un cuidador
nosotros le llamamos cuidador primario, ¿verdad? Porque es la persona que permanece más tiempo con el enfermo, es la persona que deja de comer a las horas que tiene, e inclusive muchos de ellos pueden ser adultos mayores que están cuidando a sus hijos o a sus padres. Entonces, efectivamente, el proceso de duelo que llevan ellos, ni siquiera se percatan, ellos no saben que están viviendo un duelo que no ha sido reconocido porque ni siquiera ellos se han dado cuenta de esa parte, porque están muy enfocados en la parte de su paciente y que no le falte nada a mi paciente y ponle a mi paciente, y todos se desviven por el paciente. Así ellos no hayan comido, no hayan descansado, ellos están ahí. Y esa parte es precisamente por eso quise abordar ese tema, porque además, como tú lo mencionas, tú has vivido cierta experiencia. Yo también fui cuidador de un adulto mayor, mi madre fue cuidadora de un adulto mayor, entonces esa temática es muy importante y por eso es que quise abordarla, y efectivamente con una manera, con mucho cariño, con mucho respeto y sobre todo desde la empatía. Claro. Incluso utilizaste una palabra que me llamó mucho la atención, y es: el duelo del cuidador no está reconocido. Y a ver si te entendí bien, no solamente es autorreconocido, de yo se me movió la vida, sino además de los otros familiares o de las otras personas cerca al paciente o a quien se está yendo, tampoco es reconocido el duelo del cuidador. ¿Te entendí bien el concepto? Efectivamente, Cristi, acabas de mencionar algo muy importante. Normalmente el cuidador, es decir, la persona que está a cargo de, como te decía, puede ser un enfermo o que está a cargo de alguien, de un ser querido, normalmente está enfocado solamente en esa persona. Si es un paciente que está probablemente en una etapa terminal, que ya en algún momento quizá hablaremos de esos temas, toda la atención está centrada el cuidador única y exclusivamente en el paciente, es decir, qué necesita, que si ya toma el medicamento, que si ya comió, sea en un hospital o bien en casa, como fue en el caso que yo viví con mis papás, yo los atendía en casa. Entonces, tener que estructurar tu vida de una manera diferente, cambiar horarios de trabajo, claro, pedir permisos del trabajo, las desveladas, llegar tarde, desvelar, si en el caso de mis papás que eran adultos mayores, que el medicamento, que si ya dormía, que si va al baño, que si el pañal, y en fin, cada situación es diferente, pero el cuidador, créeme, bueno, yo te lo comparto de mi experiencia, en ese momento yo no me percataba de lo que yo estaba perdiendo, de lo que yo no reconocía en mí. Yo no reconocía que yo no me estaba arreglando igual, que yo no estaba durmiendo igual, que yo no estaba comiendo igual, e inclusive el cambio de humor. Claro. Entonces, cuando hablamos efectivamente de un duelo no reconocido, es donde el mismo cuidador te desvalorizas, porque pierdes sentido muchas cosas, te olvidas. Y aunque a lo mejor otros familiares pueden intercambiar ese rol, a lo mejor un día va la hermana, otro día el hermano, otra persona, pero siempre el cuidador primario, siempre recae en una misma persona, la mayoría de las veces. Sí. Fíjate que ahí te interrumpo, Ale. Tengo un muy buen amigo, que no quiero decir su nombre por respeto a él y a su familia, y que sé que me está escuchando, te mando un beso, y hasta se me sale la lagrimita de repente, que su hija falleció de leucemia. Entonces me dice: mira, Cristi, la primera semana está la familia completita, lo que se te ofrezca, lo que necesites. La segunda semana son menos, la tercera, y a los 3 meses solamente éramos mi esposa y yo. Y esa parte de entender que además pues es mi hija y también no es obligación de los demás,
duele mucho y duele mucho lo que estás perdiendo y duele mucho todo, ¿no? Se te mueve todo. Y, por ejemplo, a quienes nos están escuchando que tienen un hijo con cáncer o con algún padecimiento, que pasan días y horas en hospital, o que a quien es hijo y está al cuidado de sus padres o de su tía o de su tío, ¿qué les pudieras comentar? Pues mira, Cristi, yo desde mi propia experiencia, que creo que eso es la parte que me ha hecho conectar con las personas cuando hago mi trabajo. Y que lo haces divino, por porque cierto. lo hago, yo siempre les digo, ¿desde dónde viene tu emoción? Porque a veces el cuidador, yo quiero insistir mucho en esta parte, el cuidador casi siempre suele ser la misma persona. Y esa persona a veces es tanto el amor que tienes por ese ser querido, llámese hijo, llámese esposa, llámese amigo, llámese vecino, llámese quien sea. Lo más importante es que cuando un cuidador está a cargo de una persona, hay un vínculo muy fuerte. Eso es lo primero que hace que esa persona esté y se conecte con ese paciente, con ese enfermo. Sí es difícil, mira, a mí también se te quiebra la voz. Claro, porque, bueno, haciendo un pequeño paréntesis, pareciera que aunque yo trabajo todos los días con pacientes enfermos y pareciera como algo rutinario, yo siempre les digo, cada persona es única. Todavía yo no dejo de experimentar esa sensación de lo que está viviendo esa persona. Es muy difícil, efectivamente, no solo para una persona que está viviendo un proceso de cáncer, para un proceso o cualquier enfermedad, una enfermedad terminal. También hay enfermedades que desgastan, es decir, son padecimientos que constantemente tienes que estar en un hospital y el cuidador tiene que estar ahí. Y la verdad, como te decía, esa persona que está ahí lo hace con tanto amor, lo hace con tanto cariño, se pierde. Pero también hay otra parte. El cuidador, por darle toda la atención que requiere el paciente, se olvida por completo de esa persona. Y en ocasiones sufre un desgaste en donde inclusive hemos tenido experiencias donde los cuidadores, es decir, por ejemplo, pacientes que continuamente van a tomar una quimioterapia, tienen que ir con un cuidador, en donde va el paciente y le preguntas, oye, ¿y tu mamá y tu hermano? Mi mamá murió. No me digas. Mi hermano murió, mi hermana murió. Entonces, en la experiencia, a veces el cuidador se pierde tanto, se olvida tanto de él, y toda la familia, como lo mencionabas al principio, estamos tan centrados en la atención del enfermo y por completo nos olvidamos que la persona que está haciendo esa función de cuidador no es como si no existiera. O en ocasiones, a veces también hay cuidado, creemos que porque es que yo aporto para las medicinas, yo llevo en el carro, yo le compro esto, yo lo llevo, yo fui la semana pasada, sí, pero quien está ahí, quien de tiempo se echa completo, todo, claro. Y cuando hablo de tiempo completo me refiero a emocionalmente, desde dónde estás conectado como cuidador. Esa parte es muy importante. ¿Y qué les puedo decir a las personas que están viviendo ese proceso? Que es muy importante el paciente, sí, pero es muy importante que le digas a tu familiar, a tu paciente que estás ahí, que tú también necesitas un pequeño respiro, que al igual que él tiene los cuidados que él tiene aquí, porque en un hospital, y estamos hablando de un hospital, tiene una enfermera que le va a ir a poner el medicamento a la hora que sea. Ocupa algo y el cuidador va y le pone el cómodo, lo lleva al baño, quizá lo baña, le da de comer. Pero al cuidador, ¿quién le lleva de comer? Claro. ¿Quién le dice, oye, no te preocupes, yo hoy te cuido y vete tú a bañar?
Por Entonces, supuesto. ¿qué decirle? Que de la misma manera, con el amor que el cuidador está a cargo de su paciente, también el cuidador vea por él mismo. Es un Claro. poco difícil, por eso te decía esa parte de que Ok. de repente te pierdes, no te das cuenta, pero en el momento que hay un desgaste es importante pedir ayuda. Y esas son algunas herramientas de autocuidado que hablaremos en la charla que tendremos ese día, que más que una conferencia, yo les digo que es una experiencia compartida desde el corazón, porque yo voy a hablar de mi experiencia. Ok. Incluso, digo, mi papá falleció en hospital, mi suegra falleció en hospital, yo creo que todos hemos tenido alguien muy cercano. Y en realidad es complicado, digo, te hablo de manera personal, es complicado decir, en ese afán de que se salve, por Dios, lo que haya, otro tratamiento, hay que traer la medicina, no hay, lo que sea, tengo que hacer lo que sea, efectivamente te pierdes. Y Ale, sin agotar el tema de tu charla, si nos pudieras adelantar un poquito, ¿qué herramientas porque dices algo muy importante, es importante que el cuidador se voltee a ver, porque es un hecho y es una realidad familiar o social que pues nadie lo voltea a ver, ¿no? Pero yo si soy cuidador, ¿cómo levanto la mano y digo, oye, necesito? ¿Cómo o qué herramientas crees que pudieran ayudar o aportar? Ok, fíjate que cuando hablamos de herramientas, en ocasiones me ha tocado cuando doy el acompañamiento con los familiares, nos dicen, es que ya estoy muy cansado, no sé cómo decirle a mis hermanos que vengan, o ya les hablé, pero ¿qué crees? Que no quieren venir, no pueden venir, ya no sé qué hacer. Entonces dicen, no sé cómo hacerle, y siempre yo les comento, hazlo desde ahí, desde qué emoción estás sintiendo en ese momento. Si en ese momento tu emoción es enojo, desde el enojo, aprende a voltear a verte y enójate contigo y decir, ok, yo estoy de tiempo completo, estoy haciendo esto, lo hago por amor, por compasión, por la razón que sea, porque también hay cuidadores a los que les pagan, ¿eh? Entonces, pero eso no significa que no se desgasten. Claro. Desde esa emoción que sientes en ese momento, desde ese momento hay que actuar. Estoy enojada, entonces que mi enojo sea el que hable para defenderme. Esa va a ser mi herramienta. Si lo hago desde el amor, desde la compasión, saben que amo mucho, quiero mucho a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, pero en este momento me quiero tanto que necesito descansar. Oye, hermano, hermana, necesito que me vengas a cubrir 2 horas, 1 hora. Hacerlo, voltear a verlo desde la emoción que lo tienes. Okay. Y pedir ayuda, yo creo que eso es lo más importante. El cuidador también necesita descansar. Yo les digo, miren, yo sé que quieren estar con su paciente y quieren acompañarlo, pero para poder hacerlo es como el coche. Para que ustedes estén al 100% cuidando a su paciente, yo necesito que vayan a dormirse unas horas. Necesito que te vayas a bañar un poco. Necesito que vayas y comas algo. Y esa parte, cuando ellos dicen, ay, pues sí es cierto, ¿verdad? No he ido a... No, sí, es claro. cuando se voltean a ver y reconocen que lo necesitan hacer. No que no lo sepan. Sí lo saben, pero no saben cómo hacerlo. Y a veces necesitamos un pequeño empujoncito donde alguien te diga, oye, ¿necesitas algo? ¿Qué quieres? Claro. Eso es algo muy, muy importante. Y fíjate que ahorita que lo comentas, sí, totalmente de acuerdo. Y me hace remontarme hace algunos años. Y es verdad, cuando mi papá lo hospitalizan y estaba en terapia intensiva, yo no me moví de la sala de terapia intensiva y cuando me di cuenta que ya llevaba más de casi 20 horas sin comer. Entonces, en esa parte sí es difícil reconocerte, por un lado. Digo, obviamente también estaban ahí mis hermanos y mi mamá. Y
Ahora, si yo como familiar, ¿qué les dirías a aquellas personas que ahorita que nos están escuchando dicen, es verdad, mi hermana se ha chutado todo este rollo, o es verdad, mi hijo se ha chutado todo esto? ¿Qué les dirías a ellos? ¿Cuál es una manera que consideras adecuada desde tu experiencia para llegar con el cuidador? Porque no sé, corrígeme si estoy mal, también hay cuidadores que dicen, yo aunque no coma, no me muevo, yo aquí nadie, no me voy ni a bañar en 3 días, no me importa. ¿Cuál crees que sería una manera adecuada, tú como familiar que estás reconociendo que el cuidador necesita ayuda, de acercarte y decirle, oye, no pasa nada si te retiras 6 horas para que duermas en silencio? ¿Qué les dirías a ellos? Pues sí, mira, primero, como te comentaba, es muy importante reconocer la emoción que tiene el cuidador, porque en ocasiones, sobre todo cuando hay cuidadores que ya tienen mucho tiempo, hay un desgaste impresionante, impresionante. Yo te quiero compartir no solo a ti, sino a las personas que nos están escuchando, y espero de esta manera poder resolver no solo esta pregunta, sino muchas otras. Y porque así es como lo sé hacer. Yo te comentaba que yo fui cuidadora de mi mamá y de mi papá. Ellos son adultos mayores, bueno, mi mamá ya no está, pero mi mamá fue cuidadora de mi papá. Y se fue mi primero. Mamá, efectivamente, lo que te comentaba hace rato. Yo los últimos 6 meses antes de que mi mamá falleciera, un pequeño respiro. Sí, respira. Déjenme, les puedo compartir la mamá de Ale. Digo, también a mí se me corta poquito la voz. Un gran ser humano, una señora bellísima, falleció en enero. Y bueno, ya no quiero hablar más porque era para que tú respiraras y si a mí se me corta la voz también. Está Gracias bien. por platicarnos eso, Ale, que es muy personal. Está bien. Ajá. Y por eso yo creo que la mejor forma de realmente poder entender a las personas es cuando hablan por ellas mismas. Claro. El cuidar a una persona no es una receta, ¿sí? Porque si te dan la receta, pues la haces y ya. Pero cuando un cuidador realmente quiere estar con la persona, de verdad se nota, lo vives, te das cuenta. De hecho, siempre he pensado que es uno de los mayores actos de amor. O sea, es algo que no se puede explicar con palabras, ¿no? Sí, y el cuidador es compasivo, es amoroso, y hablo de una compasión, realmente es una entrega, es una vocación. Pero te comentaba que los últimos 6 meses antes de que muriera mi mamá, yo me confronté de una manera muy difícil. Yo, inclusive, y se lo dije a mi mamá, frente de todos mis hermanos, yo me tuve que disculpar con mi mamá por las veces que no quise ir a cuidarla. Por las veces que estaba enojada, porque yo tenía que, y cuando digo tenía, yo siempre digo que no es lo mismo tengo, debo, a quiero. Sí, es abismal la diferencia. Mi mamá lo decía de otra manera, pero creo que no lo puedo decir por aquí. Pero cuando es a fuerza, es obligatorio. Yo llegué a un momento en donde ese amor, esa compasión por cuidarlos, yo me desgasté. Yo tuve omisiones en mi trabajo, descuidos. Físicamente me descuidé, dejé de comer, desatendí a mi casa, y aunque mis hijas ya son adultas, yo desatendí esa parte. Yo no sabía qué sucedía. Yo me levantaba y lo primero que hacía es ir a darles de desayunar a mis papás. Me iba en la tarde y ellos se quedaban solos, pues sabiendo que lo que podía pasar.
Yo vivo aquí en la ciudad de León y mis hermanos viven en diferentes lugares de la Ciudad de México. Por lo tanto, no podían venir, no era como que, ay, hermanita, ven y cuida a mi papá. Sí, todo el tiempo estaban pendientes mis hermanos, como te compartía. El que no mandaba dinero, le hablaba por teléfono, de alguna manera nos apoyábamos. Pero realmente la carga más fuerte, yo la viví. Y también quiero compartir otra parte, el enfermo, bueno, cuando es un enfermo que ya lleva mucho tiempo, y eso también lo aprendí de parte de mi cuñada, a veces los enfermos inconscientemente nos manipulan. Ellos saben cómo, y lo digo respetuosamente, no es Sí, que digan, claro. ay, no, a mí me van a atender, no. Pero efectivamente, como te decía, como compartía mi cuñada, habla su enfermedad por ellos. Okay. Ellos no saben, nosotros no sabemos, yo no podía saber cómo se sentía mi mamá. Tú no sabes las veces que se enojaba, yo en su momento yo te puedo decir que me sentí maltratada porque era grosera, era agresiva y yo callada, callada. Y ese es el duelo de cuando yo me percaté de eso. ¿Qué dijiste, Dios mío? Pero por eso te decía, a todos nos va a llegar ese momento. Yo Claro. tuve a bien voltear y con algunas herramientas, aparentemente, porque no puedes ser juez y parte, aunque la gente crea que te dedicas a eso, cuando te toca, en ese momento yo era un ser humano, como cualquier otro, Sí, por supuesto. cuidando a una persona, cuidando a mi papá, a mi mamá, y y yo me acuerdo mucho que un día le hablé a mi hermana menor, y de verdad yo me descosí, bueno, me descargué con ella de una manera, y ella fue mi portavoz. Ella fue la que empezó a comentarles a mis hermanos. Que dijo, oigan, allá en León necesitan ayuda. ¿Saben claro. qué? Y a partir de ese momento nos empezamos a organizar. Algunas de mis hermanas podían venir y en los días que cuidaban a mis papás, Alejandra se desaparecía. Durante una semana yo no iba a cuidar a mis papás. Y no era mala onda, ni al principio sí me sentía, pero ¿cómo? ¿Qué mala hija soy? ¿Te sentías culpable? Sí. Yo decía, pero ¿cómo ya los abandoné? No, yo necesitaba un respiro. Y tus hijas te necesitaban a ti. Así es. Entonces, esa parte fue cuando, te digo, mi enojo, mi desesperación me llevó a pedir ayuda. Entonces, tú que estás ahí cuidando quizá a un enfermo terminal, quizá cuidando a una persona con cáncer o cualquier otra enfermedad muy difícil, quizá tengas en este momento a un paciente en terapia intensiva, quizá tengas que cuidar a alguien en casa, a un adulto mayor, quizá cuidas a tus nietos, a tus sobrinos, y las personas dan por hecho que tú vas a estar ahí. Solo te digo a ti que estás del otro lado, voltea a verlos, pregúntales, ¿qué necesitan? ¿Estás bien? Vete a descansar. Hoy no vengas, hoy no pasa nada si no lo cuidas. Hoy, de verdad, te agradezco mucho. Vete a dormir, mañana vienes. Hay que voltear a ver el enfermo o los otros integrantes, de verdad, volteen a verlos. Volteen a ver, no lo que te diga, porque muchas veces no gritamos, no decimos lo que decimos necesito. Así es, yo siempre digo, lo que no se habla se actúa. Y muchas veces te dicen, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Bien cómo? Claro. Bien cansado, ¿no? Pero no lo dices. Entonces hay que voltear a ver a los otros. Pero también como cuidador hay que voltear a vernos. Con el mismo amor que estás cuidando a tu paciente, a tu ser querido, con ese mismo amor, date, yo les digo a los familiares, date 5 minutos y en estos 5 minutos vete a tomar un café, salte del hospital y vete a comer algo, haz una llamada a alguien que quieras hablar con este momento, lee un libro, Claro. estírate, ve una comedia que te haga reír. Ajá, cuenta un chiste, escucha una canción, háblale a quien quieras, duérmete, ráscate la panza, no sé, 5 minutos diario. Y de verdad, me acuerdo de una señora que un día me dijo,
ay Alejandra, muchas gracias. Yo hago todos los días mis 5 minutos de esto. Y es muy gratificante cuando de alguna manera las personas lo hacen. Y eso es lo que yo puedo compartir. Espero que esta parte pueda ser entendible para muchas personas, y cada quien tomamos lo que necesitamos, cada quien lo que yo haya compartido sabe qué necesita, lo que haya escuchado de esta parte. De hecho, hay una parte que, por supuesto, aunque quizá digamos o mostremos al exterior con palabras o con hechos algo, pero solamente nosotros sabemos qué estamos sintiendo. Entonces, primero quiero agradecerte y reconocerte el que hayas compartido esa parte tan íntima de ti y de tu familia con la humildad que lo estás haciendo. Te lo agradezco muchísimo. Eso es muy valioso, porque al final siempre he creído que las experiencias de vida, hay muchas cuestiones que pueden resultar muy técnicas, pero al final las experiencias de vida son lo que te deja claro, lo que lees o lo que estudias. Entonces te agradezco mucho el compartir esa parte tan personal. Y ahí viene otro punto importante. Cuando hay una enfermedad terminal, dices, bueno, generalmente los médicos, algunos te dan pues, un pronóstico de acuerdo a su experiencia profesional y te dicen, bueno, pues por esto yo médicamente o la medicina ya llegó al límite y es cuestión de esperar, ¿no? Hay ocasiones, pero hay ocasiones que quizá alguien está cuidando a una persona y que no esperas que se muera. Es decir, no tiene un diagnóstico de terminal o fatal, de que vaya a perder la vida, y al final estás con esa esperanza y como cuidador, a mí también me llegó a pasar, te vas a tu casa en la noche o rotaste turno, te vas y dices, espero que amanezca bien, Diosito, por favor, que mándale al médico correcto el medicamento. Y al día siguiente llegas y dices, bueno, empeoró, pero ya ahorita mejoró, ya pudo comer, o ya esto, ya lo otro, y te regresa la esperanza. Y luego volteas y dices, no, pues empeoró, y es como un sube y baja. Ese cuidador que no esperaba que falleciera o que no tenía ese pronóstico, ¿qué les dirías? Ok, pues mira, eso que acabas de decir primero es parte de una etapa del duelo que se llama la negociación, en donde te proteges de alguna manera, porque si no pasara en esta etapa la negociación, es decir, es como una capita que te pones para no sentir, es como una pequeña anestesia donde dices, no, o cuando las personas dicen, ay, Dios mío, empiezan a rezar o empiezan a pedir, empiezas a negociar, es una etapa de protección. Y cuando el cuidador recibe esta noticia de una manera en donde no se esperaba, definitivamente es muy dolorosa, pero como tú lo dijiste, es muy personal. No sabemos cómo vamos a actuar en ese momento hasta que te sucede. Yo les digo a mis pacientes, el duelo es como un traje a tu medida. Yo no te puedo decir, te va a doler así, te va a pasar así, lo vas a sentir así o vas a pasar por esto. En la experiencia que he tenido con las personas que han perdido un ser querido de esta manera, ese es efectivamente, es que yo no lo esperaba, yo no lo creía, no pensé que fuera tan rápido. Sí nos habían dicho que iba a pasar, pero no lo creía. En mi experiencia te puedo compartir que una parte del cuidador, sobre todo quien ha estado más tiempo, sí lo sabe. Sí lo sabe, pero nos protegemos, nos cuidamos. Es decir, nos vamos como que poco a poquito para que no se sienta, que no venga como de golpe. Si es algo que lo podemos esperar, inclusive muchas veces lo imaginas. Sí, y claro. Te sientes culpable, ¿eh? Yo recuerdo con mi mamá, y perdón que vuelva a este tema, que decía, ya, o sea,
yo soñaba y decía, es que yo ya soñé, ya veía esto, ya veía venir esta parte. Y era como mi manera de anestesiarme, de hacer que en el momento que sucediera, yo decía, no, cuando esto pase, ya va a ser un poquito más, más tranquilo. No es cierto, definitivamente. No, la pérdida duele. Así es. Y cada persona vamos a recibir el impacto de manera distinta. Y obviamente va a doler de acuerdo al vínculo que tengas con esa persona, si eras muy cercana, si eras muy allegada, y sobre todo el tiempo que viviste con esa persona, ¿sí? Quien convivió más, por supuesto que el cuidador, pues es el que lleva una parte muy, muy pesada. Y es cuando a veces el cuidador comienza a darse cuenta y decir, mientras yo estaba, yo me perdí, y empiezan a darse cuenta de ese tipo de cosas. De hecho, fíjate que me parece súper valioso lo que nos comentas, y si nos estás escuchando, Alejandra, Ale, yo le digo Ale de cariño, que la conozco. Ale Camacho, así me conoce, Ale Camacho. De hace muchos años, es un ser humano excepcional. Y vale la pena que si estás viviendo un proceso o ya lo viviste y todavía no te sientes tranquilo o en paz, si tu ser querido ya partió, yo creo que vale la pena no olvidarte de ti y atenderte con un profesional, y particularmente Ale está especializada en eso. Al final vamos a dar sus datos, por si gustas contactarla, te la recomiendo muchísimo, su trabajo está garantizado. Y fíjate, Ale, otro punto que quiero tocar, y ¿qué tal? Creo que ya estoy yo en terapia. No. Estamos en confianza. Sí. Eso es lo padre. Sí, aparte te digo que eres un ser humano bellísimo. Entonces, lo que nos pasó un poco, y lo comparto con mi suegra, que también partió hace poco, en el mes de abril, también tenía una enfermedad terminal, y entonces vivía en otra ciudad y la trajimos a mi casa, que es tu casa. Gracias. Y pues por supuesto adaptas habitación, adaptas todo lo que necesites para poder atenderlos. Particularmente por su enfermedad, pues eran dolores terribles y eran situaciones de devolver el estómago, muchas cosas, ¿no? Que es muy impactante para toda la familia. Y por supuesto en ese amor, y mis hijas únicas nietas, pues imagínate, la abuela se está yendo, entonces era como no queremos llevarla al hospital porque no queremos verla partir ahí, y finalmente mis hijas pues pueden decirle, buenos días, etcétera. Llegó un punto en que mi cuñado, su pareja, mi esposo y yo dijimos, es inhumano tenerla aquí, porque nuestro afán de que permanezca con nosotros no la llevamos a una mejor atención. Y en ese momento, por supuesto, la gente alrededor te dice, suelta. Digo, obviamente yo a mi suegra la quería muchísimo, y pues no se diga mi marido, ¿verdad? Mi marido y mi cuñado, pues todo el mundo te dice, suelta, pues ¿cómo chingado suelto? Si se me está yendo mi mamá, ¿no? ¿Qué les dirías a esas personas? Llegó un punto en que te digo, nosotros dijimos, ya es inhumano, tenemos que pensar en ella, ¿no? Con esa humildad te comparto que a veces en ese amor nos volvemos hasta cierto punto egoístas. ¿Qué les comentarías a ellos? Fíjate que acabas de decir algo bien importante. Yo te escuché y creo que tú también te escuchaste. Tú dijiste, en nuestro afán, nosotros queríamos tenerla bien, queríamos que no sufriera, queríamos esto. Y sé que puede sonar un tanto, no sé el término ahorita, pero yo normalmente cuando pasa esas situaciones en el hospital, y que hay discusiones, a veces llega a haber discusiones, porque son las creencias las que hacen ver esa parte. Yo les comento, ¿y ya le preguntaste al paciente
qué quiere. Claro. Porque a veces en ese afán que tú comentas de estar bien, hay familias que te dicen, hágale lo que necesite, no importa lo que sea, hágalo, atiéndala. Y creen, cuando ya estamos hablando de pacientes terminales, que llevándola en el hospital va a estar bien. Digo, sí va a estar bien atendida porque va a estar con una enfermera, con médicos, con atención, con un cuidador, pero ¿qué quiere el paciente? Digo, estamos hablando también de una persona que puede expresarse, que todavía puede decir su voluntad y externar. ¿Y ya le preguntaste al paciente qué quiere? Sí, y de verdad, buen punto, muy buen punto. Hay veces que la familia, bien perruchas, es que yo quiero, y ya yo dejo que cada quien externe lo que necesite. ¿Y qué quiere el paciente? Es que yo ya me quiero ir, de verdad, así me ha tocado gente que me dice, es que yo ya me quiero ir, yo ya les dije que yo ya no quiero estar aquí, pero insisten en traerme, insisten en que esto, yo ya no quiero. ¿Y ya se lo dijiste a tu familia? Sí, pero pues no quieren, no me hacen caso. Mi hijo insiste en que esto y esto y esto y esto. Y eso es bien importante. Preguntar qué necesita. ¿Qué necesita el paciente? ¿Qué necesita el cuidador? Eso es muy importante. Nosotros le llamamos un trato digno, una muerte digna. Y así como hay personas, sobre todo ya en el área de paliativos, a veces te dicen, pues tu paciente va a pasar por este proceso y así y asado, pero usted lo puede traer al hospital. Pero si no, pues ya te dan la guía, te dan la orientación de lo que necesitas. Y hay pacientes que los familiares y llegan, es que le duele y no sé qué tanto, y el paciente nada más lo ves y ya no quería venir, pero me trajeron, de verdad. Sí, y te lo creo, dicen sí con te la creo. mirada. Sí, claro. Entonces yo creo que eso les diría, preguntar qué quiere. Porque a veces nos enfocamos tanto en salvar la vida del paciente, pero nos olvidamos de lo que siente, ¿no? Yo ahí más bien corregiría, nos enfocamos tanto en lo que yo quiero, en lo que yo siento, es que es mi mamá, es que es mi hermanito, es que es mi hijo, sí, pero estás hablando de tu emoción, lo que tú quieres, pero el paciente es el que está ahí. Claro. Yo siempre les digo, tú no tienes idea, no tienes ni la menor idea de lo que es estar del otro lado. Así como tu paciente no tiene la menor idea de lo que es estar de tu lado, en el caso de un cuidador. Sí, sí. Entonces, simplemente delegar qué quieres, por eso te decía, ¿desde dónde lo estás haciendo? ¿Desde el amor? ¿Desde el ego? ¿Desde el yo quiero? Es que esto es lo mejor esto es lo mejor, ¿sí? Y esa parte yo creo que eso es lo que les diría. ¿Cómo, desde dónde lo estás haciendo? Y hacerlo que sea un trato digno y que la persona pueda elegir. Si la persona no puede elegir porque ya está en una terapia, está intubado, está inconsciente, quienes están más allegados a esa persona, sí, saber cómo crees que le gustaría o cómo crees que a ese ser querido le gustaría partir. Mi mamá, por ejemplo, ella decía, y a mí jamás me lleven a un hospital porque no me van a entubar. Y se hizo la voluntad de Chelito, así como ella quiso. Sí. Y hoy agradezco profundamente que así haya sido, porque se hizo como ella decía, como ella quiso, como se le dio la gana. Y esa parte para mí, saber que yo hice hice porque lo hicimos todos mis hermanos, pero en la voluntad se hizo como ella quiso. Y esa parte me encantó y hoy agradezco y sé, mamá, que donde estés, estás bien, simplemente físicamente no estás aquí, pero estás de muchas maneras, estás presente en mí y esa es la manera como estoy. Y hoy precisamente a través de esa experiencia agradezco poder haber tenido la oportunidad de cuidarla, de aprender a experimentar todas las sensaciones. Es un abanico de emociones. Ay, sí. Desde el amor, como te dije,
el enojo, El enojo. el Ajá. odio, lo que tú quieras, la tristeza, la frustración y el desgaste. La impotencia, claro. Exactamente. Entonces, eso solamente les diría. Y yo creo que vale la pena, si nos estás escuchando, que si se da la oportunidad con tus seres queridos, ahorita que estás consciente y que valdría la pena preguntar, bueno, eso me surgió desde ahorita, oye, si algún día te sucediera algo, ¿cómo te gustaría que actúe? Y a mí me gustaría de esta forma. Ale, pues me parece valiosísimo lo que nos comentas. ¿Cómo te contactan? Pueden contactarme por WhatsApp, el teléfono es 477-564-6488. También me puedes encontrar en Facebook como Alejandra Camacho Tanatología, y ahí encuentras mis datos. También por inbox, también es importante, o si me quieres hablar, con todo gusto te tomo la llamada y esperemos que nos veamos ahí. Ale, pues muchas gracias. También das terapia individual y familiar. Así es, Cristi. Si estás escuchándonos, si esta charla te movió un poco y desde el amor propio reconoces que vale la pena y que necesitas ayuda, Alejandra es excelente. Lo trabaja con tanto amor, lo trabaja de corazón y con una empatía, y es un ser humano excepcional. Te la recomiendo muchísimo, vale la pena, vale la pena. Ale, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por venir, por regalarnos un poco de tu tiempo. Y Ale, el micrófono es tuyo. ¿Cómo te gustaría cerrar? Pues primero agradecerles el tiempo, el espacio. Espero que esta parte te haya movido algo. Yo siempre les digo que las personas llegan a un proceso de terapia cuando están listos. Cuando algo se mueve, siempre les digo, a veces es una canción, a veces es un mensaje, a veces es una película, a veces es una emoción la que te lleva. Y a veces ni lo esperas, ¿no? Así es inesperado. Entonces yo siempre les digo, todo tiene su proceso, no hay que forzar nada. Sí, yo estoy dando terapia individual y familiar. Ahorita ya lo he hecho en modalidad online también. Ok. Y ha sido una buena experiencia. Obviamente si lo hago en terapia individual, con todas las medidas que se requieren ahora por todos estos protocolos. Familiar también lo puedo hacer. Y pues nada más agradecer, y quiero cerrar con una frase que es muy importante. Y es que te extrañen un rato también es saludable, porque a veces no aprecian que siempre estás ahí. Se vale pedir ayuda. Yo creo que es la mejor, así es. Se vale, tienes derecho a pedir ayuda, tienes el derecho a decir hoy no puedo, hoy no quiero. Y pues por último, no podemos cambiar una situación, un evento, una partida de algo, pero sí podemos cambiar las emociones, las sensaciones de eso que viviste, sí lo podemos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, muy valioso, muy valioso. Si nos estás escuchando y eres un cuidador, te mando un abrazo. Lo que estás haciendo es un acto de amor, de completo amor. Muchas gracias por escucharnos. Soy Cristi Hernández y nos vemos en el siguiente podcast. Bye.